Bien, vamos a continuar, hermanos, con este tema acerca de salvaguardando nuestro hogar, dado a que no se llevó a cabo lo que es la cena del Señor ni la ofrenda. Bueno, pues podemos entonces abrirlo, hacerlo de una manera interactiva, intercambiar opinión, pero acuérdense, siempre he procurado decirles que las opiniones vayan de acuerdo al tema, para no empezar a corretear liebres. Es decir, para no desviarnos del tema, ¿verdad? Y terminando hablando de otras cosas. Entonces, siempre es importante. Yo lo que he aprendido, hermanos, en mi corta vida como ministro, porque es corta en realidad. Ciertamente yo voy a tener 30 años. Voy a cumplir, Dios mediante, 60 años, pero empecé como a los 30 años aproximadamente. Entonces ya voy a tener 30 años, pero muchos tienen más, muchos tienen 50, otros tienen 60 años, aún dentro del ministerio, ¿okay? Pero gracias a Dios, hermanos, que nos ha ayudado, ¿okay? Entonces, siempre he tratado de ser muy, ¿cómo le podría decir?, objetivo en cuanto a los temas. Y esto obviamente que lo aprendí de nuestro Señor Jesucristo. En la mañana les hablaba precisamente de Nicodemo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Cuando Nicodemo de noche va, pues no quería ser, si no fuera el día es porque no quería ser visto. Okay, fue de noche, de una manera más discreta, más privado, ¿verdad? Y le dice: Rabí, sabemos que vienes como maestro de parte de Dios, porque nadie haría las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? El Señor se dejó de preámbulos, ¿verdad? Es decir, de salutaciones, oh, qué bueno que estás aquí, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Verdad? Cosas así, ¿no? Se dejó de salutaciones y el Señor fue directo al punto, ¿verdad? En verdad te digo, ¿verdad? ¿Cómo decía el Señor? Se fue la palabra. En verdad te digo, todo aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor sabía la razón del por qué este hombre fue hacia él. Y es por eso que el Señor fue directo, ¿no? Pero la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos enseña muchas cosas. Aún también en cuanto, acuérdense de la que es la cuestión, la psicología bíblica, que en cuanto al evangelismo, hermanos, ahí nos enseña mucho. Obviamente no vamos a tratar la psicología del mundo, sino lo que es bíblica. La psicología es la teoría. La teología. Okay. Teología simplemente significa, son dos palabras: teo, logos, okay. Palabra de Dios, conocimiento de Dios, teología. Y el Señor nos enseña, okay, a través de la Biblia, cómo podemos nosotros precisamente predicar el evangelio. No solamente qué es lo que debemos de predicar, sino la forma cómo de hacerlo. Okay. Entonces, precisamente estamos siguiendo el punto, que tratando de ser específicos, ser claros, ser concisos en cuanto a este tema, porque el tiempo se nos va rápido, hermanos, también, ¿okay? La semana pasada hablábamos en cuanto a uno de los enemigos que tenemos, hermanos, y que de alguna manera han desviado a muchos del corazón de nuestro Dios, ¿no? Y que no solamente a veces el hombre o la mujer se han visto perjudicados, afectados por su desobediencia a nuestro Dios, por su rebeldía hacia nuestro Dios, sino que también desafortunadamente han arrastrado aún hasta sus propios hijos. Okay. Ciertamente, pues los hijos cuando están chiquitos son como pollitos, con polluelos. Ellos corren a donde va ¿quién? A donde va la gallina. Okay. De hecho, sigue a la gallina, no sigue al gallo. Es curioso, ¿verdad? Hasta ahorita me está cayendo el 20 con eso. Es cierto, siguen a la gallina, no siguen al gallo. Al gallo ni le toman en cuenta. Y la gallina, hermanos, el otro día estaba viendo de cómo es que una gallina defendió sus polluelos ante un halcón. Y los halcones son como aguilillos, que más pequeños pero más fuertes, sus garras. No, hombre, el pobre halcón lo tenía arrinconado. Y la gallina, paz,
defendiendo sus polluelos, ¿no? Dar la vida por sus pollitos, ¿no? Bueno, el punto es una manera de ejemplificar. Ciertamente, a veces nuestros hijos corren hacia donde uno va, ¿okay? La influencia, hablábamos precisamente de este tema, la influencia no solamente nos puede, la mala influencia del mundo no solamente nos puede afectar a nosotros como padres, sino aún también a nuestros hijos. Para hacerles recordar solamente esto, y ya veíamos cómo es que llega a perjudicar. Hablábamos en cuanto al caso de la esposa de Lot, ¿se acuerdan? ¿Por qué fue que la esposa de Lot miró hacia atrás? ¿Qué le hizo mirar hacia atrás? Pues su vida, ¿verdad? Su forma de vivir en aquel tiempo, aunque le afectó. No solamente la esposa de Lot, hablábamos en cuanto también, espérame tantito, mándeme, ok, de Demas, dice que Demas me ha desamparado amando más este mundo. Okay. Hablábamos, ¿se acuerdan? Cuando en la escritura de 1 Corintios 15:31 dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra traducción dice que las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos. Y es por eso que hablábamos, hermanos, que no solamente nosotros debemos de cuidarnos de la influencia del mundo. Hablábamos en cuanto a Efesios capítulo 2, en los cuales vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando habla de la corriente, hermanos, precisamente se hace referencia, ciertamente de una manera literal, hermanos, es una fuerza, aunque es como la corriente. Es como un riachuelo, y usted puede ver, por ejemplo, un río que la corriente puede ir suave, ¿ok? Pero cuando ha llovido bastante, hermanos, ¿okay? Cuando ha llovido bastante, entonces toda esa agua que viene de los montes, de las montañas, de los cerros altos y todo eso, tiende a bajar. Llega a los cauces de los ríos, los acrecienta, los hace grandes, y se hace la creciente, no solamente la fuerza que corre más rápido, sino que al acrecentarse, bueno, lo acabamos de ver hace poco. Lo acabamos de ver hace poco aquí en San Antonio, ¿verdad? Que ni tiempo les dio. Y mirábamos la fuerza tan tremenda, hermanos, y tan destructiva que todo arrastraba. Lo estoy planteando de una manera literal, lo que es una corriente. Cuando dice siguiendo la corriente de este mundo, la influencia se refiere al sí, okay, de este mundo, hermanos, es muy fuerte. Decíamos, se refiere al poder que ejercen, ya sea las palabras o el ejemplo de una persona sobre otra. Es como la sugestión, no es la sujeción. Sujeción es una cuestión de sujetarse a algo. Sugestión, hermanos, una forma psicológica, es cuando algo que tú has visto, algo que tú has presenciado, algo que tú has escuchado, ha afectado en tu forma de pensar, ha afectado en tu forma de creer o hasta en tu forma de sentir, que te cambia, que te hace cambiar de parecer, de idea y de pensamiento. Y no solamente, hermanos, te hace cambiar de modo de pensar, una manera diferente en tu mente, sino que aún también en tu forma de actuar. Aún también en tu forma de actuar. Por ejemplo, a veces nosotros vemos en algunas costumbres de algunas personas que a veces traen los pantalones como, pues en aquel tiempo los usaba así cantiflas, ¿se acuerdan? Muy abajo, ¿verdad? Y después mucha gente empezó a heredar, adoptar esa costumbre de usar la ropa de esa manera, ¿no? Usted ve algo, le llama la atención y le gustó el color de ese vestido, y usted compra el vestido, pero lo compra diferente.
Que a nosotros los hombres pues casi no somos vencidos por esas cosas, ¿verdad, hermano? También a veces, entonces ciertamente todos somos arrastrados por esa mala influencia del mundo. La influencia del mundo se vale precisamente de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. En eso es donde opera la influencia del mundo. Y muchos se han visto vencidos, se han visto arrastrados, que lamentablemente después se ven en serios problemas. Ahora, la cuestión aquí es qué hacer. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, vencer a la influencia del mundo? ¿Cómo podemos nosotros evitar, hermanos? Porque acordémonos que lo que el Señor dice en Gálatas 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No se trata aquí, hermanos, Santiago 4:4, pero no se trata aquí, hermanos, el Espíritu Santo no está hablando en la cuestión de que consideremos a la humanidad como nuestros enemigos. No se está refiriéndose a eso, hermanos, sino más que todo se refiere a las costumbres, a las tradiciones, a los malos hábitos, que ofrece el mundo, a los placeres del mundo, a los deseos de lo atractivo que es el mundo, es lo atractivo que es el pecado. No me acuerdo, en una ocasión, hace poquito estábamos hablando precisamente de acerca de cómo es que el pecado te lo presenta en una forma tan seductiva, tan atractiva y tan seductiva. En la televisión o en las redes sociales, pero más que todo en la televisión, cuando le ponen una cerveza, a mí me gusta presentarlo así, en una cerveza, hermanos, sudando de frío, bien fría, bien helada, y luego te ponen un paisaje, una playa, el mar color turquesa, ¿verdad? Bien bonito. Y una persona ahí de vacaciones ahí con su cerveza ahí, te lo presentan bien bonito, bien atractivo. Pues ¿quién no quisiera estar de vacaciones en un lugar así, ¿no? Disfrutando de la naturaleza, etcétera? Pero te presentan algo ahí, te ponen algo ahí sudando de frío, que uno dice: ahorita voy a comprarme yo la mía. Ya afectó en tu mente, Yo le decía: ¿cómo es que no te ponen la realidad de ese producto? ¿Cómo no te ponen como trasfondo un hospital, personas enfermas de cirrosis? ¿Sabe lo que es la cirrosis? Un daño, terminan con el hígado dañado, hermano, severamente, a tal grado que el cuerpo empieza a retener líquido y luego uno se empieza a inflamar. Mi hermano, el segundo, murió de eso, de cirrosis. Mi padre también, esto lo he platicado antes. Entonces, son cosas que el alcoholismo ocasiona, porque el alcohol destruye el hígado. Pero ¿por qué no le ponen esa realidad que es realmente? Eso es lo que deberíamos hacer con nuestros jóvenes también, desenmascarar al pecado ante ellos, enseñarles, hermanos, cómo termina una persona que cae en alcoholismo, cómo termina una persona que cae en la drogadicción, cómo termina una persona que practica la sexualidad. Todo eso es advertirle, abrirle los ojos, porque nuestros jóvenes, hermanos, también pueden mirar el mundo muy atractivo, y lo peor de todo, que lo pueden ver muy inofensivo. No pasa nada, todo está bien, y se dejan guiar por eso. En Mateo capítulo 15, hermanos, por eso a donde ataca ciertamente el maligno, hermanos, es al corazón. Y el Señor mismo, hermanos, precisamente va directamente al corazón. En Mateo capítulo 15
Cuando al Señor precisamente tenía esa controversia o ese conflicto de los fariseos que seguían las tradiciones de los ancianos, dicen: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Ciertamente es un punto de sanidad, ¿okay? Pero ellos se enfocaban más en lo externo que en lo interno. Y el Señor termina diciendo precisamente allá en Mateo capítulo 15, ¿okay? Cuando en el versículo 15 los discípulos le dijeron, o Pedro más bien respondió, Pedro le dijo: explícanos esta parábola. ¿Okay? Y Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Termina en el baño. Todo lo que consumimos, todo termina en el baño. Pero lo que sale de la boca, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto, dice, contamina al hombre. ¿Okay? La palabra contaminar implica el hecho de corromper, de destruir, hermanos, y hasta de matar. ¿Okay? Por eso dice: porque del corazón. Y acuérdense que cuando habla del corazón no está hablando de este órgano vital, sino está refiriéndose de la mente. Ahí mismo no lo dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No contamina al hombre. Entonces, ciertamente cuando dice del corazón, por eso antes de entrar al siguiente punto, precisamente, que nos estamos refiriendo a eso, que otro de los enemigos es nuestro propio corazón. Que lo que estoy tratando de decir, acuérdese que la influencia pega en nuestra mente principalmente. Golpea nuestra mente con la idea de hacernos cambiar de parecer en una forma externa. Una forma externa, principalmente lo que vemos, lo que oímos, y hasta a veces lo que sentimos, suele causar un efecto en nuestra mente, a tal modo de que si nosotros estamos indefensos ante ello, hermanos, podemos nosotros entonces vamos a caer. Mire lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 16. Efesios 6, versículo 16. Efesios 6, versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Okay? Usted sabe lo que es los dardos, hermanos. Ya se hace que son pequeños o puede ser una flecha. ¿Okay? Solía haber dos tipos de dardos en aquel tiempo. Por ejemplo, una flecha, hermanos, que para que una sola flecha pudiera destruir a una aldea, bastaba solo una. Pero esta flecha tenía que ir acompañada, préndele fuego, y luego la aventaban. Caía en las ¿cómo se dice? Ya se me trabó la lengua. Choza, ándale, gracias, hermanos, gracias. Choza, ok. En aquel tiempo el techo que cubría pues era de ¿cómo se dice? De paja, y paja seca, que fácilmente al caer, hermanos, pum, se prendía. Ok. Entonces al encenderse, eso empieza a aventar también fragmentos encendidos de ella, caen en las otras y se empiezan a encender también la otra, y se enciende toda la aldea. Okay. Se enciende toda la aldea. Entonces
Por eso los dardos del fuego del maligno, hermanos, es cuando de repente me comentaba un hermano mucho tiempo atrás, decía, hermano, es pecado que en algún momento uno pueda tener un pensamiento insano. No es pecado, le digo, porque a veces los pensamientos llegan, ¿ok? A veces el pensamiento puede llegar. Entonces, si tú eres una persona que realmente teme a Dios, si eres una persona que realmente confía en Dios, lo que vas a hacer en ese instante es desecharlo, ¿ok? Desecharlo. Cuando yo hice, por ejemplo, así rápidamente la prueba del manejo de forklift, el maestro, la persona ahí me dijo, mira, si tú no quieres batallar para conseguir trabajo en el forklift, cuando te preguntan cuánta experiencia tienes, tú dile a lo mucho 1 año. Pero pues ya, pero la acabo de sacar. ¿Cómo es que voy a decir qué voy a hacer si yo digo, si me llegan a preguntar cuánto tiempo tiene experiencia, le voy a decir 1 año? ¿Qué estoy haciendo? Mintiendo. ¿Ok? Salgo de ahí y diría, híjole, pues no sería mala idea, porque si no, pues ¿cuándo me van a contratar? El pensamiento se cruzó. ¡Pum! Le di una patada. No voy a exponer el gozo eterno, la vida eterna, por algo tan ruin o algo tan pasajero y tan insignificante. ¿Ok? No, ciertamente puede llegar un pensamiento en tu corazón, un mal pensamiento, pero deséchalo. Deséchalo inmediatamente, porque si tú permites que ese pensamiento permanezca ahí, ¿qué cree que va a hacer? Nido. ¿Ok? Nido. Entonces ya vamos a tener un problema. ¿Qué pasó con el rey David? Salió al falcón y vio a aquella mujer. ¿Qué debió de haber hecho el rey David? Primeramente, ¿dónde debería estar él? En la guerra, en la batalla. Pero como estuvo ahí y se le presentó eso, ¿qué debió de haber hecho el rey David? Al instante de ver eso, date la vuelta y vete. Ah, no, se quedó. El pensamiento, wow, mira lo que podrías hacer. O sea, el pensamiento lo absorbió. ¿Ok? Por eso, ¿cómo podemos nosotros precisamente vencer, hermanos, los dardos del fuego del maligno? Por eso el Señor nos dice a través de su palabra, sobre todo, tomar el escudo de la fe. ¿Qué es un escudo, hermanos? En aquel tiempo, el apóstol Pablo está hablando de un escudo, está hablando de un escudo romano. Usted ya conoce, creo yo, esto ya es fácil a través del internet y todo eso, cómo es que eran los escudos romanos. No eran redonditos como en otras partes, como los irlandeses, los escoceses, tenían escudos mucho más pequeños y de madera, muy rústicos. Que los que empleaban el Imperio Romano, hermanos, era grande. Era básicamente al tamaño de ellos. Por si en algún momento un soldado caía herido, aún el mismo escudo lo usaban como carretilla para ponerlo ahí y llevárselo a un lugar seguro. No solamente servía como protección para ellos, sino también como para auxiliar a otros, como para ayudar a otros. Cuando se habla del escudo de la fe, aquí es la palabra fe, hermanos, es una cuestión de doctrina, de enseñanza. Por eso es de que Dios nos ha dado este libro, hermanos, repleto de enseñanza, para que precisamente, hermanos, nosotros acordamos al principio que decía en Proverbios 1, versículo 7, ¿okay? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No dice el temor de Dios. ¿Okay? Si Dios nos enseña, hermanos, cómo es que Él no solamente es un Dios de bondad, de amor, de misericordia, sino que también es un Dios de ira. Es un Dios que castiga y reprende. Apocalipsis 3:19. He aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él trata de infundir
Infundir, hermanos, implica el hecho de poner dentro de nosotros, ¿ok? Y no solamente es cuestión de poner en nuestra mente el hecho de temer a Dios, sino aún también, hermanos, el hecho de temer al pecado, ¿ok? De no caer en el pecado. ¿Qué fue lo que hizo José cuando la esposa de Potifar lo quiso tomar? Lo quiso forzar. ¿Qué hizo? Él huyó, ¿verdad? Pero antes de huir, ante la tentativa y ante la seducción de aquella mujer, ¿qué fue lo que dijo José? Mi amo me ha puesto encargado de todo, excepto tú. ¿Okay? ¿Cómo haría yo este gran mal a mi Dios? ¿Se da cuenta, hermano? A mi Dios. No lo permitió. Él se valió del conocimiento de Dios mismo. Por eso nosotros, para que, si Dios nos ha dejado su palabra escrita, es para que tengamos esto como escudo ante los dardos, ante la influencia del maligno. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios, y ese es el escudo, esa es porque Dios quiere, hermanos, precisamente influenciar en nosotros, también lograr un tremendo impacto, principalmente en nuestro corazón, a través de su palabra, y ser guiados. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 8, hermanos? Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 1. Fíjese lo que dice la escritura, Romanos 8, versículo 1. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, fíjese muy bien, y si el espíritu de aquel, ¿quién es? Dios, ¿ok? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué significa vivificará? Romanos 8, versículo 11. Dije uno. Perdón. Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, versículo 11. Lo voy a leer otra vez. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dice, vivificará. ¿Qué implica esto? Acuérdese que cuando estábamos nosotros en pecado, estábamos ¿qué? Muertos. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero una vez que obedecimos al evangelio del Señor, que no solamente oímos y creímos, sino que obedecimos también, Él nos dio vida, vivificará. Y no solamente nos ha dado vida espiritualmente, aún estando en nuestro cuerpo, sino que cuando aún venga nuestro Señor Jesucristo, transformará nuestros cuerpos, los vivificará en el sentido, hermanos, que nos preparará para la eternidad. Este cuerpo será destruido. Este cuerpo se quedará, porque acordémonos que lo incorruptible no puede heredar lo corruptible, no puede heredar lo incorruptible. ¿Okay? Pero dice que vivificará. Dice, así que, versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿cuál es el resultado? Versículo 13, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. ¿Okay? Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Okay?
Entonces, ciertamente, hermanos, tenemos, cuando dice que somos guiados, esa palabra que se está empleando, a ver, espérame tantito. Es una palabra curiosa, hermanos. Es, si no me equivoco, agonai. No, es agontai. Agontai. ¿Ok? Híjole. ¿Sabe qué? Dejé los marcadores allá. Mi hermano Cecilio, me trae mi estuche, por favor. Nomás escúchelo así. Agontai. ¿Ok? Agontai. Sí, hermano. ¿Qué significa? Decíamos, fíjense, es curioso, porque aún en la misma naturaleza aprendemos mucho. Yo les decía acerca de la gallina y sus polluelos, ¿verdad? Para que los polluelos sigan a la gallina, ¿qué necesita hacer la gallina? Caminar. Ciertamente, caminar, hermanos, es todo. ¿Y qué van a hacer los pollitos? Simplemente van a seguirla. ¿Ok? A seguirla. ¿Cómo es que la misma naturaleza, hermanos, nos enseña precisamente lo que es la sumisión? Ellos obran en una manera instintiva, hermanos. No son seres que tengan alma, sino son seres, válgame, en la carne solamente. Y hasta se piensa, dice, no tienen inteligencia. Claro que son inteligentes. Pero ellos, lo que en ellos opera, hermanos, es el instinto de salvación. Entonces, por eso es de que ellos no necesitan andarlos apurando. Árale, vente por acá, por allá. Váyanse, mamá. No, ellos siguen a la gallina. Son guiados, ¿ok?, por su propio instinto de sobrevivencia. Y aquí nos dice que somos guiados en la cuestión familiar, hermanos. Cuando nuestros niños están pequeños, ¿qué es lo que hacemos? Cuando están pequeñitos, nos agarramos de las manos y más cuando usted se va a una tienda, no quiere soltarlos porque los niños son pueden ser muy inquietos y que hay cosas que los distraen y se van y de repente, ¿dónde estás? ¿Y dónde estás? A consecuencia de eso, hermanos, han pasado muchos accidentes. ¿Okay? Yo les platicaba, no sé si les platiqué, yo soy de Nuevo Laredo y allá en este mes de septiembre, hermanos, se va lo que es la feria, y una vez mi mamá me llevó, estaba yo bien chiquitío. ¿Okay? Y mi mamá se distrajo, no sé qué cosa, y yo también volteé para otro lado y vi muchos juguetes y no, pues el Miguelillo se fue a donde estaban los juguetes. Y ya me fui viendo, le di la vuelta a la cuadra y me le perdí. ¿Y cómo cree que andaba la gallina? Y se les perdió su pollito de oro. El más chiquitito, imagínense, ¿cómo andaba la gallina? Desesperada, hermanos. Desesperada. Hasta que me vieron después a mí ahí perdido, me agarraron, me llevaron ahí donde presentan a todos los artistas y tenemos aquí un niño perdido. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Cómo te dicen? Mique. Ahí estoy. ¿Cómo se llama tu mamá? María Teresa. Tu padre Pedro García. Y ahí estaba, hermano. De repente llegó mamá. Este es mi hijo, y que me abraza y llorando y todo, ¿no? Algo que, hermanos, que realmente muchas veces a uno, para llegar a estar en una situación así, a veces uno aprecia más las cosas, ¿no? Aquí cuando dice que somos guiados precisamente, que conducidos, somos llevados. Pero precisamente, hermanos, para ser conducidos, para ser llevados en una temprana edad, es necesario tomarnos de la mano. ¿Okay? Tomarnos de la mano. Pero ya cuando somos maduros, hermanos, ¿necesitamos de la mano? Cuando ya somos maduros, ¿necesitamos de la mano? No necesitamos de la mano. Ahora le seguimos. ¿Pero conforme a qué? Conforme al Espíritu, conforme a la influencia. ¿Ok? Conforme a la influencia y aún el instinto de sobrevivencia. Que si sé que si paro o que si
me alejo del Espíritu Santo, hermanos, pues obviamente que voy a empezar a desviar. Por eso tenemos la palabra escrita, por eso el Espíritu Santo le dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis resistir y para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. ¿Quería decir algo, hermano? Sí, hermano, aquí en el versículo 9 del capítulo 8, Ajá. es la respuesta. Léalo, hermano, por favor. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Según el Espíritu, dice, Ajá. de Dios. A ver. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu el Espíritu de Cristo, no es de... Ajá. Eso es lo que a nosotros, si en verdad nosotros tenemos el Espíritu de Dios, por eso tenemos que resistir cualquier cosa que... Si somos guiados ciertamente por el Espíritu, siempre vamos a estar cobijados. Mismo nuestro Señor Jesucristo ilustró esto acerca de Jerusalén, ¿se acuerdan? Cuando decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que te han sido enviados, ¿cuántas veces no quise cobijarte como la gallina cobija a sus polluelos? ¿No qué? Entonces, hermano, la única forma de vencer nosotros la influencia y también de hacer, hermanos, que la influencia de Dios a través de Cristo, a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, actúe de una manera poderosa en nuestros hijos. En nuestros hijos, porque la influencia del mundo ahorita está terrible, hermanos. Ya antes nosotros nada más teníamos a lo mucho la radio y luego después vino la televisión. Se abrió el mundo. Ahora el internet, hermanos. Ahora en un teléfono tienen acceso a muchas cosas, a muchas cosas que pueden impactar. Y no solamente la tecnología, sino también la sociedad. La sociedad. Cuando el apóstol Pedro terminó de predicar, hermanos, ¿qué fue lo que dijo Lucas, el escritor? Aparte de estas otras cosas, Pedro dijo otras cosas y dijo, huid de esta perversa generación. Miren lo increíble de esto. Cuando Dios vio en Génesis capítulo 6, cuando Dios vio, hermanos, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mire bien, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo pensamiento, que el pensamiento, dice, del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Y dice, y le dolió en su corazón. Y dijo, reharé de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente, todo lo que he creado, pues me arrepiento de haber hecho al hombre en la tierra. Pero antes de ejecutar su palabra, nuestro Dios, hermanos, le llamó la atención a alguien. ¿Quién? Noé. ¿Ok? ¿Es Noé o no es Noé? ¿Noé o sí es? Noé. ¿Y qué vio Dios en Noé? Un hombre justo. ¿Ok? Vio gracia en Noé. Acuérdense que la palabra gracia, hermanos, en los dos contextos, tanto en el griego como en el Antiguo Testamento, en hebreo, implica lo que es el agrado, el buen afecto, ¿okay? El buen afecto, la simpatía, el favor de Dios. Vio con agrado a Noé. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vio en Noé para que Dios se agradara de él? ¿Qué características tenía Noé? Era un hombre que
justo, temeroso de Dios, hermanos. Y dígame una cosa, en aquel tiempo no había maldad. Pues, lo mismo está diciendo el texto de Génesis capítulo 6, versículo 5. Que la maldad de los hombres era mucha, porque el intento del corazón es malo. Bueno, dice todavía en eso en Génesis 8, versículo 21. Pero acá dice que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Todas las intenciones, todas las proposiciones, hermanos, todos los sentimientos se dirigían únicamente a hacer lo malo. Hacer lo malo. Y esto no afectó. La mala influencia, hermanos, que radicaba, que estaba ahí en ese tiempo, hermanos, no afectó al carácter de Noé. ¿Sabe que Noé, hermanos, es una sombra o prototipo de Cristo? Pero también de la iglesia. La iglesia, la acá. Porque ciertamente Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia representa ¿a quién? A Cristo. ¿Ok? No le afectó. Esto nos enseña, hermanos, que nosotros podemos vencer a la mala influencia del mundo. ¿Cómo? Permitiendo que la influencia de Dios actúe poderosamente en nosotros. ¿Cómo se consideraba Apolos, hermanos? En la escritura, ya en Hechos capítulo, ¿qué? ¿Dónde está Apolos? Estaban en Hechos capítulo, ¿qué? Pero no me acuerdo el versículo, el capítulo, se me fue de la mente. Ciertamente, hermano, era un hombre elocuente. Es decir, muy educado en su forma en su dialecto, en su forma de hablar. Okay. Pero dice que poderoso en las escrituras. ¿Qué significa poderoso en las escrituras? Mucho conocimiento. Exactamente, había adquirido mucho conocimiento, hermanos. Y cuando se le ayudó después, Priscila y Aquila le tomaron aparte para encaminarle más acerca del camino del Señor. ¿Qué hizo? Se llenó de soberbia, se llenó de orgullo. Va a decir, ¿ustedes qué me van a enseñar a mí? Yo conozco mucho, sé mucho. Mire de dónde vengo. De Alejandría, de la cuna también de la sabiduría. ¿Se puso en ese plan? No, fue humilde, fue sencillo, y reconoció que le faltaba. Porque Priscila y Aquila le hablaron ¿de quién? De Cristo. Él solamente conocía al bautismo de Juan el Bautista. Pero cuando se le habló de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se convirtió al Señor. Y vino a ser de gran provecho para la iglesia del Señor. Hoy en día, hermanos, también nosotros, por eso tenemos la palabra escrita de nuestro Dios. Porque a través de ella, ¿qué dice? ¿Somos qué? Guiados. Somos conducidos. Somos sobrellevados. Para que precisamente nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, influya poderosamente la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¿Se acuerdan del texto que tomamos de iniciativa para este tema que estamos teniendo? Salvaguardando nuestro hogar, salvaguardando nuestro matrimonio. Y ya hablamos, hermanos, de los recursos que Dios nos ha dado, precisamente su palabra. Y el ejemplo que tuvimos fue en el caso de Josué, allá en Josué capítulo 24. Decídanse a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos, a los dioses de esto, del otro que está en el otro lado, a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos. ¿A quién? A Jehová. Josué estaba tremendamente comprometido con nuestro Dios. La vez pasada les dije, estudien todo lo referente a Josué para que vean el del por qué nuestro Dios lo eligió como el sucesor de Moisés. ¿Lo han estudiado? Levante la mano, ¿quién lo ha estudiado?
Ah, la hermana ya, Cosillo, qué bien, hermana, qué bien. De hecho, miren, a veces es difícil, romper, acabar o matar las malas costumbres. O a veces también de iniciar nuevas costumbres. Okay. Hace que 2 domingos o algo así les dije que si usted desea saber de algún tema en particular, ya se hace para un estudio o ya se hace para el sermón, usted puede apuntarlo en un papelito y echarlo en los buzones que están atrás. Ahí hay un buzón que dice sugerencias. O nuestros jóvenes, pregúntenle a sus jóvenes también, que digan: oye, ¿qué te gustaría saber acerca de nuestro Dios? ¿Qué te gustaría saber acerca de la Biblia? Y en la mañana fui y chequé, ¿y qué cree? ¿Qué cree? Como decía nuestro hermano Mesa. ¿Qué cree? No hay ni un papelito. Dije, valga, va, aquí lo saben todo. ¿Ve? Es que no están acostumbrados, dije, no tienen esa buena costumbre. Pues hay que ser pacientes. Por algo el Señor decía que prediquen la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que precede a la doctrina, hermanos? La paciencia. ¿Ok? Por eso le vuelvo a repetir, si usted desea saber algún tema en particular, nada más no va a poner ahí: hermano, ¿existieron los dinosaurios? Hermano, ¿existen los ovnis? No, en relación al propósito de nuestro Dios. ¿Ok? Que las cosas ocultas solamente le pertenecen a nuestro Dios. ¿Ha leído usted Deuteronomio 29:29? Las cosas que Dios nos reveló son para nosotros y para nuestros hijos, pero las que no nos reveló, esas se quedan, solamente le pertenecen a Dios. ¿Okay? Así que, hermanos, ahora sabemos que estamos ante un mundo, hermanos, terrible, ¿okay? Que opera a través de la influencia de una manera tan poderosa y a la vez tan sutil, que a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Se acuerdan que hablábamos de que cuando usted mira algo, escucha algo, o le dicen algo y lo toma así a la ligera, y después sueña con eso? Y después uno se espanta: ¿por qué esto sueña esto? ¿Por qué aquello? Porque su subconsciente, que aunque esté aparentemente no se dio cuenta, su subconsciente lo agarró y lo archivó en nuestra mente y se lo llevó. ¿Okay? Y después uno anda soñando con eso, o hasta pesadillas uno llega a tener. Y uno dice: ¿pero por qué? Es que tu subconsciente lo guardó y lo archivó, lo guardó. ¿Okay? Por eso tengamos mucho cuidado, hermanos, porque aparte de nosotros está nuestro hogar, sobre todo los que tienen sus hijos, y más los que tienen sus hijos pequeños. Pero nunca es tarde, hermanos, nunca es tarde. Nosotros venimos al Evangelio del Señor a una edad ya madura también. Yo me bauticé cuando tenía 19 años. ¿Okay? No miento, 18 años. 18 años. En una juventud. Y el mundo, hermanos, yo me quería comer el mundo como si fuera un pastel. Pero a esa edad el Señor me alcanzó. ¿Okay? Entonces nuestros hijos, el hecho de que ya sean personas adultas, si se les ha inculcado el temor a nuestro Dios, qué bueno, gloria a Dios. Ellos después ya tienen una edad donde toman sus propias decisiones y son responsables de sus propias decisiones. Pero aún así, hermanos, nunca es tarde para hablar con ellos, para tratar de acercarlos a nuestro Dios. Seamos pacientes, pero no dejemos de trabajar. Seamos como esa gotita que cae constantemente. ¿Sabe por qué esa gotita llega a romper la roca? La constancia, la perseverancia. Okay. Hermano David, para terminar, hermano. Es algo increíble, porque muchas veces como padres o como abuelos o lo que sea, yo lo digo por mis padres o mis abuelos, ¿verdad? Que no llegan a ver esa dicha a veces, pero les inculcan, les dicen, y uno no lo mira, uno se va quizá de este mundo, pero más adelante otros son los que miran que se convirtió y que realmente hizo las cosas. Amén. O sea, uno no lo puede, es como aquellos que murieron mirando
la Jerusalén celestial de lejos, que no pudieron tocarla, pero vivieron en esperanza. Que no llegaron a ver el reino establecido, la iglesia establecida. Así también podemos ver. Y te voy a dar un texto en relación a lo que estás diciendo. Dígame una cosa, cuando nuestro Señor Jesucristo llevaba su ministerio, ¿sus hermanos creían en Él? No creían en Él. Al contrario, le decían, ve, sube a Judá para que te manifiestes allá, para que te vean. El Señor no iba porque sabía que todavía al llegar lo iban a querer crucificar, pero no era el tiempo. Pero los hermanos no creían en Él. Y María, pues más o menos. Tal vez María estaba un poquito confundida, su madre, porque cuando se le perdió de pequeño y cuando lo encontró en el templo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado varios días, la familia acá y acá, enojada María, desesperada María. Hubiera tomado ese como ejemplo, ¿verdad? Y no de mamá. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no sabéis que los asuntos en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Desde muy temprana edad nuestro Señor Jesucristo. Pero ni aún sus hermanos creían en Él. Pero ¿qué cree? ¿Qué cree? En Hechos capítulo 1, hermanos, ¿a quién vemos? A María y a sus hermanos reunidos con la iglesia. ¿Y qué podemos decir de Santiago, su hermano? Que después vino siendo un anciano en la iglesia. Y hasta una epístola nos dejó. ¿Eso lo vio Jesús? ¿Eso lo vio el Señor? No, eso a mí me da esperanza ciertamente. De que mis hijos llegaron a convertirse al Señor. Pero por la influencia del mundo fueron vencidos. Pero no me canso de orar y de pedir por ellos a nuestro Dios. Y yo solamente le digo, mi Dios, aunque no me toque ver el regreso de ellos, yo sé que tu palabra va a operar poderosamente en ellos algún día. Aunque no lo vea, pero ojalá que esa sea la voluntad de nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.